no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, le damos esta bienvenida. Mi nombre es William Obregón Arboleda, estamos transmitiendo desde aquí, Buenaventura, Valle, Colombia, trayéndoles estas buenas nuevas de lo que hemos venido hablando del reino de Dios. Es importante que entendamos esta palabra del reino, porque el reino de Dios que está aquí ahora en la tierra es la única solución, respuesta y alternativa que nuestro Padre nos ha traído a nosotros, nos ha llamado, nos ha dado esa invitación para que seamos parte de su reino y de su gloria. Cuando estamos hablando de reino, estamos hablando de su país, gloria de ese país glorioso de los cielos, de donde vino nuestro hermano Cristo Jesús, a traernos esa heredad, esa herencia que nos pertenece a nosotros por derecho, y el reino de Dios que está aquí, estamos hablando de su gobierno, gloria a Dios, a través del gobernador, que es el Espíritu Santo, que lo ha plantado en nuestros corazones, gloria a Dios. Está hablando de dominio, de tener dominio, gloria a Dios, sobre esta tierra. Dice la palabra que reinaremos sobre esta tierra. A eso Dios nos ha llamado a ser parte. Y le hemos venido trayendo a ustedes hablando de la palabra de Dios, que es lo más poderoso que tenemos, gloria a Dios, porque en la palabra de Dios hay poder, hermanos y hermanos. Por eso necesitamos a nosotros dedicarnos a la palabra de Dios, la Biblia, que es la Constitución, para que a través de la palabra podamos nosotros conocerlo y entenderlo, porque se revela en su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es vida eterna. Por eso la palabra de Dios es nuestro sustento, nuestro alimento, nuestra vida, nuestra sustancia. Necesitamos esa palabra de Dios para alimentar nuestras almas, para que seamos nuestra alma, nuestra mente, nuestros corazones y seamos transformados por medio de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está tu vida, mi vida, nuestro destino, nuestro pasado, presente, futuro y toda nuestra eternidad está escrita en esta palabra. Por eso necesitamos dedicarnos a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aquí vamos a ver un versículo, vamos a continuar profundizando en esta palabra, como lo hemos venido diciendo, de lo que esto se trata, como lo vemos ahí en Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, la palabra que estamos hablando aquí es la palabra del reino de Dios, de su país. Esta palabra no es de aquí de la tierra, como Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, su país, de donde Él vino. Así que por eso tenemos que tener oídos para oír la palabra de Dios, como estuvimos hablando que es la semilla, gloria a Dios. Es esa palabra que se siembra en nuestros corazones y la retenemos, gloria a Dios, y meditamos y perseveramos en su palabra. Esa es la que tiene todo el poder y la autoridad. Por eso Cristo vino de su país y trajo con él su gobierno y nos ha llamado a ser parte de este reino glorioso, gloria a Dios, para que seamos ciudadanos. Por eso se nos ha abierto las puertas y nos ha invitado a que tengamos esa ciudadanía para que vivamos en este país del reino de los cielos, aquí en la tierra ahora, que lo ha plantado dentro de nosotros. Por eso habla de que el reino de Dios está dentro de nosotros. ¿Qué estamos hablando? Su gobierno, que el Espíritu Santo ha venido a gobernar nuestras vidas, el que gobierna nuestras vidas, gloria a Dios. Por eso es la única alternativa, porque dice que le ha placido a nuestro Padre darnos a nosotros su reino, porque es nuestra herencia. Eso es lo que perdimos allá en el huerto con Adán, y eso es lo que Cristo nuestro hermano vino aquí a arrebatarle, a aplastar la cabeza al diablo, le aplastó la cabeza al diablo y nos devolvió lo que habíamos perdido, el reino, el gobierno, porque este gobierno nos pertenece a nosotros, que nosotros gobernaremos esta tierra, es tener dominio sobre todas las cosas, no sobre unos a otros, sino sobre todas las cosas que Dios nos ha dado, porque nosotros somos los herederos. Gloria a Dios. Por eso necesitamos entender su lenguaje, necesitamos entender su palabra, necesitamos entender su idioma. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, no habló nada de religión. Esto no se trata de ninguna religión, de ninguna índole. No importa qué religión tú vayas o pertenezcas, a qué iglesia, congregación, donde tú te congregues, no se trata de nada de esas cosas, porque nada de eso había en el huerto. En el huerto lo que había era un padre y sus hijos, Adán y Eva, que eran hijos de Dios, gloria a Dios,
Y por eso estamos hablando de una relación. Eso es lo que es Dios. Vino a traernos, llevarnos y conectarnos con nuestro Padre, gloria a Dios, para que tengamos esa relación, esa comunión con Él. Y seamos nosotros que administradores de qué, de esta tierra. Así que por eso se habla Cristo, todo lo que el vocabulario, el lenguaje, el idioma que él habló fue de su reino, de su país y su gobierno. Por eso lo más importante, tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Por eso nosotros hoy en día no leemos la Biblia. La Biblia es la constitución de un país, gloria a Dios, es la ley de un país soberano. Como cada país es soberano, gloria a Dios, tiene sus leyes, sus constituciones. Por eso la Biblia es para los ciudadanos, es para los hijos del reino. Porque también lo hemos venido diciendo que Cristo es un rey. Tenemos que entender para que nosotros podamos comprenderlo y entenderlo a Él, quién es Él. Él es un rey, gloria a Dios, y Él es soberano. Por eso vino de su país. Por eso estamos hablando que Cristo como rey, nosotros también somos hermanos de nuestro hermano y somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y por eso todo esto se trata el Padre y sus hijos, que somos de la realeza, que somos ciudadanos de un reino, de su país, como lo somos de aquí, que yo soy colombiano, soy ciudadano, nací en este país. Si Dios quiere que nazcamos y nos hagamos ciudadanos de ¿qué? De su país. Por eso es importantísimo que nosotros conozcamos quién es Él. Gloria a Dios, que Él es un padre de familia, que Él no es nada de religión, nada de estas cosas que nos están enseñando. Eso claramente nos muestra de cómo estamos perdidos, estamos confundidos, que no lo hemos entendido, que no lo conocemos, no sabemos quién es Él. Por eso inventamos todas estas religiones. Y por eso vamos a venir continuando, profundizando en esta palabra. Porque es la palabra de Dios que está escrita en esta Biblia, que es la Constitución, que es las leyes de su país. Por eso esta palabra no es solamente una palabra, esta palabra tiene poder, esta palabra es viva y eficaz, esta palabra es espíritu y es vida. Por eso Cristo dice que ha venido a darnos vida y vida en abundancia para poder llenarnos, gloria a Dios, y saciarnos nuestras almas. Por eso es la única solución que tenemos, es el reino de Dios. En el reino de Dios lo tenemos todo, lo encontramos todo, es todo lo que necesitamos está en el reino de Dios. Ahí no falta nada, todo está completo. Y por eso nosotros aquí somos esa colonia, como esos embajadores que estamos en este país de Colombia, pero somos ciudadanos del cielo, tenemos doble ciudadanía, gloria a Dios. Por eso Dios ha venido a darnos esa vida y vida eterna a través de su palabra. También vemos aquí, miremos esta palabra aquí en Salmos capítulo 33, leamos el versículo 6, dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mire cómo tan poderosa que es la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que esta es la que tiene el poder y la autoridad. Gloria a Dios, es su palabra, que por su palabra Dios dijo y se hizo. Creó los cielos y la tierra por medio de la palabra. Tú y yo fuimos creados también por medio de esa palabra. Nacimos de esa palabra. Y la palabra, cuando Dios habló, gloria a Dios, porque la palabra es espíritu y es vida. Nosotros nacimos por medio de esta palabra de Dios. Por eso esta palabra es que tenemos que nosotros sustentarnos, llenar nuestra vida, meditar en ella día y noche. Gloria, día y noche en esta palabra. Para que podamos vivir vidas plenas. Vida llena de esa plenitud, de ese amor, gozo, paz, alegría, felicidad. Esa palabra es que nos va a renovar, nos va a transformar. Por eso estamos aquí trayéndole a ustedes estas buenas nuevas del reino de Dios. Por eso dice que la palabra del reino, la palabra de ese país glorioso, aleluya. Por eso dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Está hablando de los ángeles, las huestes angelicales, gloria a Dios. En el versículo 4 dice, porque recta es la palabra de Dios, es recta, es pura, es santa, y toda su obra es hecha con fidelidad. Hermano, mire cómo habla de esta palabra, que esto es como duro de creer, pero es una realidad. Por eso es el Dios todopoderoso, aleluya. Y por eso necesitamos llenarnos de esta palabra, necesitamos escuchar esta palabra, porque viene por el oír, y oír la palabra de Dios es la que necesitamos, es la que tú tienes que meditar día y noche. Esto no se trata de ir a un culto, escuchar sermones, esto se trata de permanecer y perseverar en esta palabra y llenarnos de ella día y noche. Tenemos que leerla personalmente, porque aquí es que está toda tu vida,
todo tu destino, toda tu identidad, lo que tú eres. No vas nunca a conocer a Dios si no tomas la palabra de Dios. Esta no es palabra que tú vayas a escuchar sermones, es una palabra que tenemos que normalmente, naturalmente, aplicarla y nutrirnos, beberla, comerla, que es el pan de vida, que es el agua viva, que es nuestro sustento, nuestro alimento, es la palabra de Dios. Si tú no tienes una Biblia, si tú no te lees la Biblia, necesitas conocer esta palabra. Eso es lo único que le teme el diablo, aleluya, es esta palabra de Dios, porque esta es la que lo va a exponer. Aquí es que va a conocer la verdad y esta verdad te va a hacer libre, es la palabra de Dios. Por eso tomamos el tiempo para traerte estas buenas nuevas del reino de Dios, aleluya. Así que también estuvimos leyendo en el mensaje anterior que los cielos y la tierra pasarán, en el capítulo Mateo 24, versículo 35. Cielo y tierra pasarán, que este cielo fue creado por la palabra de Dios y pasarán. Pero dice que su palabra nunca pasa, porque su palabra es eterna. Su palabra es eterna, por eso la necesitamos. Por eso la palabra de Dios es vida eterna, gloria a Dios. También estuvimos viendo ahí en Mateo capítulo 4, versículo 4. Dios dice, esta fue una pregunta que Satanás también anda predicando la palabra. Cuando tenía hambre aquí en Mateo capítulo 4, que estuvo ayunando por 40 días, vino el diablo a tentarlo, dijo que estas piedras se conviertan en pan. Y dice, el Señor le respondió, ¿con qué le respondió? Con la palabra. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda esta palabra que salió de la boca de Dios está aquí escrita en esta Biblia. Gloria a Dios. Por eso le dijo, no solo de pan, tenía hambre. Que solo no de estas cosas de este mundo, de las cosas materiales, físicas, externas, va a vivir el hombre, pero el hombre tiene que vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso esta palabra es tu vida, esta palabra es tu destino, esta palabra es lo que tú necesitas. Buscamos todas las cosas materiales, pero no nos dedicamos a leer la palabra de Dios. Por eso que este mundo, dice mi pueblo, padece por falta de conocimiento, entendimiento, sabiduría, se pierden, son llevados cautivos. ¿Por qué? Porque no conocemos la Constitución, no nos dedicamos tiempo a la palabra de Dios, dedicamos tiempo a todo, pero no a la palabra de Dios, es la que más necesitamos en nuestra vida. Esta palabra de Dios, porque por ella es que vamos a ser ¿qué? Juzgados por su palabra. Por eso necesitamos conocer a Dios a través de ¿qué? De su palabra. Por eso Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra, en esos 40 días, es que lo sustentó a él, es que lo sostuvo, es que le dio esa fuerza, esa fortaleza, ese poder, esa autoridad de tener dominio. Y la palabra es espíritu, aleluya. El espíritu y la palabra que lo nutría, que lo sustentaba, que lo sostuvo, porque esos 40 días fue la palabra de Dios. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para vivir. Si no tenemos la palabra de Dios, estamos muertos, estamos vacíos. Podemos estar llenos de materiales, llenos de plata, oro, ganarnos el mundo entero, pero por dentro estamos vacíos. Porque lo único que nos trae ese amor, esa paz, ese gozo, esa plenitud, esa llenura es la palabra de Dios. La plata nos llena de comodidad, pero no de felicidad. El único que nos da la felicidad, gloria a Dios, que nos da esa paz, ese gozo, esa alegría, esa felicidad, es Dios, que nos va a llenar nuestro interior de la palabra de Dios. Por eso esta es la única, hermanos y hermanas, que necesitamos, es la palabra de Dios, meditar día y noche. Más adelante vamos a ver esta experiencia, vamos a entrar a esta experiencia de David, de cómo David, que fue un rey, estaba enriquecido, meditaba día y noche en la palabra de Dios. Se llenaba con esta palabra de Dios, hermanos y hermanas. Por eso viene por el oír esta palabra de Dios, gloria a Dios. Por eso dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. También pudimos viendo ahí en Juan capítulo 6, versículo 33, gloria a Dios, cuando Cristo les dijo a los discípulos, que cuando les dijo que tenían que comer su sangre y beber y comer su carne, se dijo, dura palabra es esta. Y todos se fueron, lo dejaron, porque tenían que vivir de esta palabra. Eso es lo que le estaba hablando. Comer su carne y beber su sangre, estaba hablando de la palabra de Dios. Y les dijo a los discípulos, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
porque la palabra de Dios es eterna, es vida eterna, hermanos y hermanas. Y cuando Cristo dijo, las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida, eso es lo que estamos esperando nosotros, gloria a Dios. Por eso ahora está aquí dentro de nosotros el Espíritu y la palabra, aún el Espíritu Santo que está aquí en la colonia, gloria a Dios. Lo dice ahí en Efesios capítulo 6, versículo 17, que toma mi espada. El Espíritu dice, toma mi espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esta es la única arma que tenemos contra todas las artimañas, contra todo el reino de las tinieblas. Es esta palabra de Dios. Por eso el diablo no quiere que tú la leas. Por eso el diablo nos mantiene distraídos con todos los quehaceres de este mundo como Marta. Pero María estaba ahí escuchando esa palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso tienes que tomar el tiempo, sacar ese tiempo de meditar, no de ir a un culto religioso, no de ir a escuchar sermones, sino dedicarnos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, sacar este tiempo para dedicarlo a esta palabra de Dios, para que tú puedas conocer a Dios a través de su palabra, gloria a Dios. Porque esta palabra no solo es leer palabra por palabra, esta palabra es vida. Gloria a Dios, es esa agua viva, es ese pan vivo. Esta palabra es vida eterna, hermanos y hermanos, gloria a Dios. Yo me gozo en traerles a ustedes esta palabra. Esto es lo que hemos estado hablando. Ahí en Hebreo también estuvimos viendo, gloria a Dios, en capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Por eso cuando leemos esta palabra penetra, nos sacia, nos nutre, nos llena, nos alimenta. Por eso este mundo está como está. Porque no tenemos que volver a la palabra de Dios, tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a enfocarnos, poner la mirada en esta persona, en Cristo, que es el autor y consumador, que Él es Rey, que Él es dueño, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro hermano. Gloria a Dios. Hermanos, necesitamos desesperadamente. Si va a haber cambio en este mundo, si va a haber cambio en nuestro pueblo, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro gobierno, tenemos que volver a la palabra, tenemos que volver a Dios y dedicarle nuestro tiempo a Él, gloria a Dios. Por eso dice que hay tiempo para todo, habló Salomón, para todo hay tiempo. Por eso tenemos que sacar tiempo en este tiempo que estamos viviendo, que este tiempo la ciencia ha aumentado, la tecnología ha aumentado, pero hoy en día estamos más separados de Dios porque nadie quiere buscarlo, porque lo único que nos han enseñado es pura religión, cultos, costumbres, tradiciones, mandamientos, enseñanza de hombre, y esto no va a ser, hermanos y hermanas, delante de Dios. Por eso estamos aquí para traer estas buenas nuevas, gloria a Dios, de esta poderosa palabra de Dios. También el Señor habla ahí, estuvimos viendo ese mensaje, también esa palabra ahí en Isaías 45, versículo 23, gloria a Dios, que de su boca salió esta palabra, que delante de Él toda rodilla se va a doblegar y toda lengua va a confesar, la palabra que salió de su boca. También en Isaías 55, capítulo 11, dice que su palabra que sale de su boca no volverá él vacía, sino que hará por cual la ha enviado y será que prosperada. Por eso estamos enviando esta poderosa palabra en tu vida, para que esta palabra dé su fruto y tú la oigas y la apliques y te dediques. ¿De qué se trata todo esto? De gloria a Dios, hermano, que Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, Cristo es nuestro hermano, que somos una familia y nos ha dado ¿qué? Su reino. Le ha placido a nuestro Padre Celestial darnos su reino. Gloria, porque es nuestra herencia. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso esta es la única solución que hay, esta es la única respuesta, esta es la única alternativa de todo lo que tú necesitas, es el reino de Dios. Por eso vino y lo implantó dentro de nosotros, ha plantado su reino dentro de nosotros. ¿De qué estamos hablando? De su gobierno, que Él es el que gobierna nuestra vida, por el gobernador que es el Espíritu Santo que está aquí. Y Él le da el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo pidan. Necesitas el Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo y la palabra, el Espíritu Santo y la palabra. La palabra que les hablo a ustedes son espíritu y son vida. Por eso no es una palabra de aquí esta tierra, es una palabra que vino del reino de los cielos, que Cristo vino de su país a traernos su palabra, gloria a Dios, y esta palabra que fue una sola palabra, un solo mensaje, y fue su reino.
Todo esto se trata del reino de Dios. Por eso nos mandó a buscar, ¿qué? No religión. Nos mandó a buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo que tú necesites, lo que yo necesite, por toda nuestra vida que vamos a parar en esta tierra, el milenio y toda la eternidad está en su reino. Dice, y todo lo demás será que añadido a nuestras vidas. Por eso dice, nos mandó a buscar su reino y su justicia, y todo lo demás Él se va a encargarse, gloria a Dios, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. De Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, los que en él habitan. Todo es de Él, y nos ha llamado a ser parte de este reino, de esta gloria. Esa es la invitación, gloria a Dios. Aleluya, hermanos y hermanos. Por eso esto no se trata de religión aquí, esto no se trata de religión y cosas religiosas, de que estos religiosos andan hablando. No se trata de nada de eso. Se trata del reino de Dios. Y lo único que ellos no predican, no te hablan, no te comunican, no anuncian lo que Cristo habló, lo que Cristo anunció, esas buenas nuevas. Lo único que Cristo habló, comunicó y anunció fue ¿qué? Su país. Vino a ofrecernos su país. Eso es glorioso, eso es buenas nuevas, y no tenemos que pagar nada, porque es nuestro Padre. Herencia del Padre son los hijos, no tenemos que pagarle nada a nuestro papá. Estos negocios, estas religiones que han cogido todo de mercaderío, de negocio, cobrándote, pidiéndote, hermano, te hacen un mendigo. En el reino de Dios tú no mendigas, tú eres dueño. En esa religión te hacen mendigo, acá tú eres dueño de todo. Gloria a Dios. Y seguimos en esta experiencia. Vamos a ver una experiencia aquí que es muy buena, gloria a Dios, sobre Cristo y su palabra. Como esa palabra tan poderosa, gloria a Dios. Podemos entrar aquí en, miremos esta experiencia aquí que con nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de ¿qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios y la palabra del reino de Dios, para que entendamos, esta palabra es de otro país. Por eso este idioma, este lenguaje, gloria a Dios, que estamos hablando aquí, esta constitución, es la palabra de Dios, la que todos nosotros necesitamos, la que tú necesitas en tu vida, y dedicarte a esta palabra. Porque aquí está el plan y el propósito y el destino de tu vida. Si no entras a conocer esta palabra, nunca vas a conocer a Dios. Porque tenés que conocerlo personalmente, porque Él es un Padre y nosotros somos sus hijos y quiere que lo conozcamos personalmente. Por eso tenemos que dedicar nuestra palabra de Dios. No lo que tú vas a un culto a escuchar sermones. Dios no lo quiere así. Dios quiere que tú y Él tengan esa relación personal. Gloria a Dios, por eso entra a tu aposento. Cerrada la puerta, ahora tu Padre Celestial, habla con tu Padre, que Él te escucha y te recompensa lo que tú necesites. Gloria a Dios. Así es que lo quiere Dios. Veamos esta experiencia, vamos a ver unas experiencias aquí, gloria a Dios, que son muy buenas. Este es en, vamos a ver Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, gloria a Dios. Comencemos en el versículo 31, una experiencia que nos interesa, es interesante. Aquí, gloria a Dios, Cristo cuando vino, estamos hablando de esta palabra que es poderosa. Dice que aún el diablo tiene que obedecer esta palabra. El diablo que estaba reinando aquí, Cristo vino y le aplastó la cabeza al diablo. Por eso la autoridad, el poder, está ¿en qué? En la palabra de Dios. Por eso es lo más poderoso, eso es lo que teme el diablo. El diablo no teme religión, ni religiosidad, ni ninguna índole. Lo que el diablo teme es esta palabra que es con autoridad y tiene que someterse a esta palabra. Por eso tiene que sentarse ahí a escuchar. Gloria a Dios. Comencemos aquí en el versículo, miremos aquí, Lucas, capítulo 4, versículo 31, comencemos ahí. Dice así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en el día de reposo. En las personas que le estaba enseñando, dice, y se admiraban ¿de qué? De su doctrina. Cuando estamos hablando palabra doctrina, estamos hablando aquí una enseñanza. Esta doctrina, enseñanza. La doctrina significa enseñanza, que Cristo vino ¿de qué? De su reino, de su país, y vino a enseñarnos a nosotros.
y que nos enseñó, que nos predicó, que nos anunció, una sola palabra anunció Cristo, y fue su reino. Cuando hablamos de su doctrina, está hablando de su reino. Esto es lo que estamos aquí. Su reino, que significa gobierno, gloria a Dios, que está su gobierno, y con él su dominio, que domina sobre todas las cosas, aún sobre el reino de las tinieblas, el que dominar. Eso fue lo que Dios nos dio allá. Este es el plan y el propósito de Dios, la intención original de Dios para toda la humanidad. Cuando hizo Dios en 1.26, Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y tenga que dominio, y gobierne, y reine. Este es el plan y el propósito de Dios para el hombre y la mujer, que tengamos dominio sobre las cosas, sobre el reino de las tinieblas, pero no sobre unos a otros. Y aquí lo vamos a ver. Gloria a Dios. Se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Autoridad significa derecho legal. Su palabra, gloria a Dios, su palabra es con autoridad, porque dice, la palabra del rey es ley y se tiene que cumplir y hacer. Por eso dice, no volverá a mi vacía, sino que hace por cual yo la envié y será prosperada. Esa palabra de Dios es con poder y autoridad. Gloria a Dios. Esto es importantísimo para nosotros, porque esto es lo que estamos hablando de esta palabra que le estamos hablando aquí. ¿Era con qué? Con autoridad. Y lo vamos a comprobar. Gloria a Dios. Dice así: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio, un don endemoniado del diablo, estaba poseído del diablo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos. ¿Qué clamó? El diablo. Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. ¿Has venido para qué? Para destruirnos. Eso fue, exactamente fue lo que vino Cristo, a destruir al diablo y sus demonios y mandarlo ¿qué? Al infierno. Por eso dice, déjanos, clamando, exclamaban, pedían, clamaban a grito, has venido para destruirnos. Al diablo sí, al diablo ha venido a destruir al diablo y todos sus demonios, gloria a Dios, pero no a nosotros. Vino a quitarle lo que el diablo se había robado de nuestro hermano Adán y devolvernos a nosotros esa herencia, gloria a Dios, porque el diablo es que estaba gobernando, es el que tenía la autoridad, el poder aquí en este mundo, por eso estaba reinando, por eso dice que ha venido a hurtar, matar y destruir. Eso es lo que estaba haciendo el diablo. Por eso vino Cristo, aleluya, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a destruir, a aplastar la cabeza del diablo. No a nosotros. Nosotros somos sus hermanos. Aleluya. Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano, y vino a devolvernos, a arrebatarle lo que el diablo se había robado, gloria a Dios, a aplastar la cabeza y mandarlo allá al infierno. Eso fue lo que vino Dios, y eso fue lo que hizo Cristo. Aleluya. Has venido a destruirnos. Tenía un hombre que estaba poseído de demonios, estaba poseído del diablo. Gloria a Dios. Y clamó ese demonio que estaba dentro de esa persona, por eso Satanás es ilegal y hay que mandarlo al infierno donde él pertenece. En el infierno es el ilegal aquí. Por eso ahora nosotros tenemos la autoridad, por eso nos ha dado la autoridad, de ser hechos hijos de Dios y nos ha dado el dominio, el reino. La autoridad a nosotros la tenemos, no es el diablo. Gloria a Dios. Por eso es el que gobierna nuestra vida a través del Espíritu Santo. Has venido a destruirnos. Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Él lo conocían a ellos porque el diablo que tenía que ahora es Jesucristo en el cielo. Por eso fue lanzado, los demonios fueron lanzados del cielo. Fue echado fuera porque trató de tronar a Dios. Y Dios lo echó fuera de su reino, gloria a Dios. Ahora que venido a venir aquí, por eso nosotros, este es nuestro reino. Aleluya. Tiene que seguir cayendo allá al infierno, donde él pertenece. Aleluya. Jesús, escuche lo que hizo Jesús. Jesús lo reprendió diciendo, cállate, cállate espíritu inmundo, cállate diablo, y sal de él, sal de ese cuerpo, y tú eres ilegal en ese cuerpo, aleluya, sal de él. Entonces el demonio, el diablo, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño ninguno, no le hizo daño ninguno. Por eso si el diablo no tiene potestad sobre nosotros y no nos puede hacer nada, aleluya, porque nosotros tenemos la autoridad, el poder, el dominio de lo que estamos hablando aquí. Por eso esta palabra es con autoridad, aleluya. Y estaban todos maravillados
Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? ¿Qué palabra es esta que con autoridad, la palabra es con autoridad y poder, manda a los espíritus inmundos y salen? Manda el diablo que saliera de ese cuerpo, porque era ilegal, estaba ilegal. El diablo no pertenece aquí, el diablo pertenece allá en el infierno, de ese lugar. Por eso ahora la autoridad la tenemos nosotros. Eso es lo que Cristo vino a devolvernos: la autoridad, el poder, el reino, el dominio, la potestad de aplastar la cabeza del diablo. El diablo no es que vayan a gobernar nuestras vidas ahora. Ahora nosotros es que tenemos la autoridad sobre el diablo. Y él lo sabe. Y es lo que tú no quieres, que él lea esta palabra para que tú conozcas la verdad y seas libre. Por eso esto no se trata de religión. Esto se trata de reino contra reino. El reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Y nosotros tenemos el poder y la autoridad. Gloria a Dios. Por eso es que nos ha dado esta palabra. Gloria a Dios. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Miremos también en Marcos, que en esa misma historia, acá hay una palabrita también en Marcos capítulo 1, 22 y versículo 27. Miremos ahí esta misma experiencia que estamos hablando, que aquí nos da una diferencia. Y dicen aquí, se admiraban de su doctrina, en el versículo 22, porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué? Autoridad. Le enseñaba como quien tiene autoridad. Gloria a Dios. Y no como los escribas, no como los religiosos, porque esto no se trata de religión. Los escribas, los fariseos, saduceos, herodianos, tú eras un poco de religioso, no tenía nada sino religión. ¿Por qué? Porque habían invalidado la palabra de Dios por costumbres, tradiciones, mandamientos, enseñanza de hombre, como lo vemos hoy en día a través de todo este país, este mundo. Todo lo que tenemos es pura religión. Aún estas llamadas cristianas, todo es religión y no hay nada de reino. No hay nada de reino. Gloria a Dios. Y no como los escribas. Y en el versículo 27 dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? No era esa enseñanza que había llegado el reino de Dios. Por eso les dijo, arrepiéntense, porque el reino de Dios ha llegado. Llegó el país del cielo, llegó el soberano, llegó el rey de reyes, llegó el dueño aquí a este mundo y su gobierno con él. Gloria a Dios. Esto que nos ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria, no de religiones, de su reino y de su gloria. Esta es nuestra herencia, el reino de Dios. Y esto es lo que no nos enseñan hoy en día, afortunadamente. Y los obstáculos principales mayormente son hoy en día los pastores. Porque lo dice ahí Mateo 23, versículo 13, que no entran ellos, ni han de entrar los que están entrando a donde al reino. Se lo impiden. Se lo impiden. No nos están predicando el reino. No nos están hablando del reino. No nos están anunciando el reino. Y está la palabra que tiene que ser anunciada. La palabra de qué? Del reino. Dice, será predicado en el capítulo Mateo 24, versículo 14, será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Y entonces, cuando estos pastores se levanten y salgan de esa ignorancia, salgan de ese lucro, de esas migajas y escombros, siendo unos mendigos pidigüeños pidiendo plata, que no saben de qué se trata esto, todo lo que hagan es de plata. Señor dice, yo soy el dueño del oro y la plata. En el reino tú no te preocupas por la plata porque estás todo suplido. Gloria a Dios. Que prediquen este mensaje. Por eso en estos lugares que no están predicando este mensaje del reino, hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí, que no prediquen el reino. Tienen que predicar el reino porque esta es la única solución y respuesta y alternativa que Dios nos ha dado, que es nuestra herencia. Por eso en esos lugares donde predican diezmo, pato, siembra, primicia, hay que salir de ahí, porque todo eso es estafa, todo eso nos están estafando. Y nosotros somos gente incauta que no leemos la palabra. Ellos no quieren que leamos la palabra, solo que ellos nos digan. Por eso tenemos que tomar esto personal. Por esto no se trata de religiosos, de pastores, profetas, ministros, no se trata de nada de eso, se trata del reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué doctrina es esta que con autoridad manda al diablo? Gloria a Dios. Manda a los espíritus inmundos, ¿y qué? Y le obedecen. Y le obedecen. Tienen que obedecer esta palabra, porque la palabra del rey es ley. Porque la palabra de Dios dice que no volverá a mi vacío y no quedará por cual ha enviado y será prosperada. Sal de ahí, diablo.
ese cuerpo. ¿Y qué hicieron? Obedecieron, al diablo le obedece. Por eso tenía que obedecer esta palabra, tiene que someterse. Por eso dice que nos ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria, de lo que se trata, de su reino. Por eso venimos y reinaremos aquí sobre esta tierra. Hemos venido aquí a reinar. ¿Cuándo? Ahora. El reino de Dios está aquí ahora. Y estos religiosos andan hablando de religiones, de culto, de sermones, de las cosas que Cristo hizo, pero no predican lo que Cristo predicó. ¿Qué Cristo predicó? El reino. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso este reino es con autoridad y poder. Esto es lo que se trata, el reino de Dios, tomando el dominio, el poder, la autoridad sobre todas las cosas, tu finanza, tu familia, tu interior, tus alrededor, de todo. Porque el reino de Dios es nosotros por derechos, aleluya, gloria a Dios, de lo que estamos hablando aquí, aleluya, gloria a Dios, de esto es lo que se trata todo esto. Vamos a otra experiencia aquí que también esta palabra del reino. Vamos a Mateos, capítulo 6, versículo 24, gloria a Dios. A Mateos, miramos ahí en Mateos, ¿es Mateo? Miremos ahí si es Mateos, gloria a Dios. Habla también de estos dos cimientos, gloria a Dios. Miremos si está de lo que se trata esto. Yo creo que es capítulo 7. Capítulo 7. Miremos ahí capítulo 7, gloria a Dios. Mateos capítulo 7. Busquémosla aquí. Sí, capítulo 7. Versículo 24. Esto es una experiencia también que habla de los que escuchan la palabra. Aleluya. La fe viene por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Las personas, ustedes que están escuchando esta palabra es tan poderosa, por eso habla de esta palabra. Por eso la palabra del reino. La palabra del reino del rey que vino a su país, aquí a la tierra, a traernos esta palabra. Y comenzamos aquí en el versículo 24, nos dice: cualquiera pues que me oye, que oye mis palabras, que me oye mis palabras y las hace, las cumple, las guarda, hermano, es poderoso. Por eso es que esta palabra que tiene la cobertura, la que va a poner esa cobertura sobre tu vida, esa armadura, la que Satanás no puede prevalecer es contra esta palabra. Gloria a Dios. Por eso tenemos que armarnos. La arma que necesitamos es esta palabra de Dios. La única arma que Dios nos ha dado contra el diablo y el reino de las tinieblas es esta palabra de Dios. Esta palabra de Dios, aquí está todo lo que tú eres. Nunca vas a saber quién eres tú, de a dónde vienes, quién eres, para dónde, qué estás haciendo aquí, para dónde vas, si no entras en esta palabra tú personalmente. Por eso nosotros te anunciamos que entres aquí a esta palabra y le pidas la guía al Espíritu Santo. Esto tiene que hacerlo personalmente, porque esta palabra no solo es palabra, es vida, es viva y eficaz. Tú tienes que comerla, alimentarte de ella, saciarte. Esta es la que va a llenar, a transformar tu alma. Todo eso que sientes, ese vacío, eso que estás en tu interior, que tú no entiendes por qué te sientes como te sientes. Es porque estamos carentes de esta palabra, estamos vacíos de la palabra, estamos vacíos de Dios. Necesitamos llenarnos de Dios, porque Dios es la fuente de nuestra vida. Por eso puso su palabra aquí, para que tú medite en ella día y noche, como lo hizo el rey David. Día y noche meditó en esta palabra, hermano. Vamos a traerle este mensaje, esta palabra de David, que estaba enriquecido de la palabra de Dios. Esta es la riqueza de Dios. Esta es la riqueza, esta es la herencia de Dios para nosotros. Esta es la palabra que Él habló, Dios, para que tú lo conozcas y lo entiendas a través de su palabra. Y el Espíritu Santo que te va a dar, porque la palabra y el Espíritu van cogidos de la mano, el uno del otro. La palabra, Espíritu, es verdad y es vida. Aleluya. Por eso dice: cualquiera que oye mis palabras y las hace, las cumple, lo compararé a un hombre sabio, inteligente, aleluya, que aplique esta palabra. Dice que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Cuando estamos hablando de roca, aquí estamos hablando de esta palabra, la palabra que Cristo habló, la palabra del reino. En esta palabra, roca es su palabra. Cualquiera que escucha su palabra y la guarda, la cumple, las hace, aleluya, porque esta palabra es para los hijos de Dios. Los hijos
escuchan al Padre y lo obedecen. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, como Cristo hizo. Y mire lo que Dios lo saltó, lo sumó, le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo hizo heredero de todo. Aleluya, gloria a Dios, porque fue obediente al Padre y lo heredó todo. Cielo y tierra, lo heredó todo, Él es el dueño de todo, porque dice todo lo que tiene mi Padre es mío. Aleluya, gloria a Dios. Por eso para los que la hacen, ¿no? Dice, lo comparará un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos. Esto es las circunstancias de la vida, pruebas, circunstancias, el diablo, ataques del diablo, tentaciones del diablo. Gloria a Dios que el diablo ataca por todos los ángulos. Esa rata inmunda, esto es lo que están dando, pruebas, tentaciones, tribulaciones, me están dando padecimientos, cosas que pasan en esta vida. Vienen todos esos ataques del diablo, todas artimañas, todos sus dardos que vienen a atacarte. Pero como Cristo dice, el diablo viene y no tiene nada de mí. Él no tiene nada de mí porque yo soy la palabra, estoy fundamentado en esa roca, en la palabra del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que está hablando aquí, lluvias, vientos, ríos. Todas estas cosas golpearon contra aquella casa. La casa eres tú eres la casa que está cimentado sobre esta palabra y vienen todos estos ataques. La casa eres tú, nosotros somos la casa de Dios, aleluya, gloria a Dios. Y no cayó, porque estaba fundada sobre esa roca, sobre esa palabra, gloria a Dios. En esta palabra es que nos fundamentamos, por eso meditamos día y noche, hermanos y hermanas, gloria a Dios. La palabra, cada día nos enriquecemos, esta palabra que nos da la fuerza, la fortaleza, el poder, la autoridad, el dominio, el reino, que Satanás no va a venir con sus cuentos, gloria a Dios, porque Él no tiene poder ni autoridad. Ya Dios le aplastó la cabeza, pero Él nos puso para que le aplastamos la cabeza. Nos dio potestad de aplastar la cabeza del diablo. El diablo no tiene nada, pobre diablo, es un pobre diablo. Y dice también así, pero cualquiera que oye estas palabras, mi palabra, la palabra del reino, no las hace o no las cumple, lo comparará a un hombre insensato, un hombre ignorante, insensato, que edificó su casa sobre la arena, no se fundamentó en la palabra de Dios. Yo no estoy hablando aquí religión ni cosas religiosas. Cristo no es un religioso, Cristo no es cristiano. Hoy tratan de hacer cristiano a Cristo y Él no viene a fundar a una religión cristiana que existen 50,000 y ninguno entiende, no han conocido a Cristo, que Cristo no es religión, lo han vuelto un religioso. Por eso es que la gente no lo conoce ni lo entiende, ni saben quién es Él. Él no tiene nada que ver con religión, es un cuento de hombre, doctrina, porque invalidaron la palabra de Dios. Invalidaron la palabra de Dios, esta palabra es inquebrantable, es inviolable. Nadie la puede violar porque la palabra es de un rey. El Cristo es un rey. Gloria a Dios. Por eso de la arena vemos el pueblo de Israel que edificaron, no edificaron sobre esa palabra de Dios. La invalidaron. Y se descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con fuerza contra aquella casa y cayó. ¿Y fue qué? Grande su ruina. Fue grande su ruina porque no está fundamentado en esta palabra, hermano. Estamos hablando aquí, trayéndole estas buenas nuevas del reino de Dios para que cimentemos nuestra vida y volvamos a la palabra. Si tú no has cogido la Biblia, no tienes una Biblia, te exhorto que compres una Biblia, gloria a Dios, te metas en tu cuarto a leer esta Biblia, a pedirle al Señor, Señor, quiero conocerte, háblame, porque Él es un Dios vivo y verdadero, Él es un Dios de cerca solamente y no de lejos. Él no es nada de religión. Todas estas cosas que vemos, cosas religiosas, por eso es que la gente no busca de Dios porque no nos están hablando la palabra de verdad. Todo lo que han vuelto esto un mercaderío. Cobran la palabra, la venden, piden, hacen negocio, han vuelto un mercadero de la palabra de Dios, mercaderos de la fe. Y esos hombres no conocen a Dios tampoco. Los que están en el púlpito hoy en día, llamados pastores, no lo conocen ni lo entienden. Porque andan buscando platica. En el reino de Dios, tú no te preocupas por el oro y la plata porque Él es el dueño y tú eres un hijo y te da todo lo que tú necesitas. Porque tú, cuando encuentras el reino, hermano, hermana, lo tienes todo. Aleluya. Todas las riquezas son nuestras. Porque dice que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que nosotros disfrutemos de ellas, sus hijos. Por eso es que dice que el reino de Dios como es el tesoro, que tú lo buscas y cuando lo encuentras, va y vende todo lo que tiene y compras este tesoro. El reino de Dios es así. Por eso nos mandó a buscar ¿qué? Su reino, gloria a Dios.
Gloria a Dios. Toda esta experiencia que estamos hablando aquí también vemos, entremos aquí que es un lugar poderoso aquí a Juan. En Juan hay mucho de esta palabra de Dios, gloria a Dios. Tenemos tanto aquí en la palabra de Dios. Comencemos aquí en este capítulo 3, versículo 34. Vamos a correr rapidito porque nos queda poco tiempo. Y tenemos mucho que cubrir sobre esta palabra, porque es que toda esta Biblia es la riqueza, está enriquecida. Gloria a Dios esta palabra. Aleluya. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Cristo vino, habló la palabra de ¿quién? De Dios. Fue enviado ¿de dónde? De su reino, de su país, y vino a traernos esta palabra, que es buenas nuevas. Pues Dios no da el Espíritu por medida. No nos ha dado, es sin medida, hermanos y hermanas. Es sin medida que nos ha dado su Espíritu. Gloria a Dios. Y su palabra, para que nos enriquezcamos de ella. Si nos enriquecemos de la palabra, hermanos, todo lo demás viene por añadidura. La palabra del reino. Gloria a Dios. Que buscamos el reino de Dios. Estamos buscar el reino de Dios. Estamos hablando de meditar y dedicarnos a la palabra de Dios. Y su justicia. Gloria a Dios. Comencemos también, vámonos aquí a capítulo 8. Aquí hay mucha tela que cortar. Vamos a capítulo, gloria a Dios. Entremos en el 5. Miremos en el 5 también, ahí en Juan capítulo 5. Gloria a Dios, versículo 24. Aleluya. Dice así, de cierto les digo, el que oye, ¿qué? Mi palabra. El que oye mi palabra, porque la fe viene por el oír, y oír esta poderosa palabra de Dios, hermano, que es tan rica, tan deliciosa. Aleluya. El que oye mi palabra y cree, porque todos los que creen, ¿no? Y cree al que me envió, mire la recompensa que hay. Tiene vida eterna. Tiene vida eterna, hermanos, una vida que no pasa. Aleluya, tiene vida eterna y es gratuita, hermano, y nosotros nos estamos perdiendo todo esto que Cristo nos ha traído, que hace 2000 años vino aquí a esta tierra, a darnos toda esta riqueza de su país, gloria a Dios, a invitarnos, a llamarnos, a que seamos parte de su reino, de su gloria, y nos dijo cómo ese país es. Nos dio evidencia, nos dio prueba, nos dio su palabra. Tenemos que creerle, no tenemos otra alternativa que creerle. Dice calles de oro, mares de cristal, piedras preciosas, la única ciudad que está construida de oro. Aleluya, gloria a Dios. Y no queremos ir a ese reino, hermanos, queremos estar aquí con migajas y escombros, pasando por esta vida en una vida vacía, que podemos enriquecer nuestras vidas con su palabra y meditar en ella, porque para todo hay tiempo. Aleluya. Tú dedicas a la palabra, Él se dedica a lo tuyo. Porque tú dice que busca el reino de Dios y su justicia, y Él se va a dedicar a todo lo demás, a proveerte todo lo que tú necesitas, todas las riquezas del reino. Aleluya. Esto es una gran oferta, hermano. Y todo es gratuito. No tienes que pagar un centavo, como estos religiosos, estas religiones que te andan cobrando. Tú puedes ser miembro de estas religiones, pero Cristo quiere que seamos de ciudadanos de un reino, seamos hijos del rey y del reino. Aleluya, tiene vida eterna, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aleluya. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta palabra que he venido a darte vida y vida en abundancia. Yo he venido a darle vida y vida en abundancia. ¿Qué hacemos hoy nosotros ya con ese diablo? Si el diablo no tiene nada. Aleluya. Ellos lo que tiene es muerte, vino a hurtar, matar y destruir. Que todavía no danos vida. Dice, tiene vida eterna y no hay condenación, más ha pasado de muerte a vida. Esta palabra es la que te va a dar vida. Las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida. Aleluya, hermanos. Volvamos a la palabra, volvamos a Dios y salgamos de esas cosas religiosas que hemos caído. Miremos el versículo 38 para que siga avanzando. Gloria a Dios. Aquí Cristo les habla a estos religiosos, gloria a Dios. Miremos el 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz ni han visto su aspecto. Nadie ha escuchado al Padre. Nadie lo ha visto ni lo puede ver jamás. A Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Él lo ha dado a conocer. Y les dice a estos religiosos,
Ustedes no tienen tu palabra morando en ustedes. No tenían la palabra de Dios. ¿Por qué? En Marcos capítulo 7, versículo 13 dice que invalidando la palabra de Dios por sus doctrinas, tradiciones, costumbres y mandamientos, enseñanzas de hombres, todo lo que tenían porque invalidaron la palabra de Dios, el pueblo de Israel, lo que están haciendo hoy en día todos estos religiosos, estas religiones que han invalidado la palabra por sus propias doctrinas que se han inventado, que yo soy bautista, metodista, pentecostal, trinitario, unitario, pentecostal, adventismo y toda esta religión católica, todas estas religiones que nos hemos inventado, ¿qué tienen que ver con Dios? Invalidamos la palabra de Dios, hermanos. No es inquebrantable. Nadie puede quebrantar la palabra de Dios e inventar sus propias religiones. Por eso tenemos que hacer de acuerdo a su voluntad. Lo que tú ordenes, lo que tú digas, lo que tú mandes, yo voy a hacer tu voluntad, porque hacer la voluntad de nuestro Padre es buena, es agradable y es perfecta. Gloria a Dios. Lo que Cristo hizo. No que se haga mi voluntad, Padre, sino tu voluntad. Por eso Cristo se sometió a la palabra de Dios, del Padre. ¿Y quién somos nosotros? El diablo la obedece y se somete. ¿Y quién somos nosotros? Para inventar cosas religiosas. Tenemos que someternos a la palabra, que no podemos añadirle ni quitarle. No tienen su palabra morando en ustedes, les dice. Porque a quien Él envió, ustedes no creen. Ustedes no creen a quien Él envió, no creyeron en Cristo. Hoy ya predicamos a Cristo, pero no predicamos su palabra. Y sigamos profundizando. Vamos al 47 porque vamos saltando aquí para que podamos... les dice Cristo a estos religiosos, aleluya. Veamos el 46, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Todo el Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas, gloria a Dios, en los salmos, todo era respecto a Cristo y su venida. Si no le creyeron a Moisés a sus escritos, gloria a Dios, pero si no le creyeron a sus escritos, ¿cómo creerán a mi palabra? ¿Cómo van a creer a mi palabra? Es lo que les dice Cristo. Por eso estamos hablando de esta palabra que habló Cristo. Estamos hablando de Cristo, su palabra, y la palabra que él habló del reino, no la entendían. Nicodemo no lo entendía, el único religioso que salió de allá de esas religiones, salió de esas cosas religiosas que están practicando hoy en día, a las 2 de la mañana a preguntarle, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar en ese reino? Le dijo, pues, nacer del Espíritu, nacer del Espíritu y te hace ciudadano, gloria a Dios. Salió de esas religiones que lleva 50 años en esa religión, no está pasando nada, en esa religión no está pasando nada. Tienen que venir acá al reino, donde están todas las riquezas de Dios, aleluya, gloria a Dios. Tenemos otro tiempito aquí, vamos al capítulo 8. Capítulo 8 también, gloria a Dios. Dice, Cristo le habló a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿permanecemos en qué? Los que perseveran en la palabra, permanecer en la palabra. Esto quiere decir meditar día y noche en la palabra. Y esta palabra es la que nos sustenta, la que nos alimenta, la que nos da vida. Aleluya, la que tiene el poder, la autoridad. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos los que permanecen y la obedecen de la manera que él ha hablado, la palabra del reino que estamos hablando aquí, y conocerán la verdad, y la verdad nos hace ¿qué? Libre. Él vino a que fuéramos libres, vino a hacernos libres, ya pagó el precio, no le debemos nada a nadie. Aleluya, no tenemos que pertenecer a estas religiones y someternos a estas cosas religiosas, costumbres, tradiciones, mandamientos, enseñanza de hombre. Ahora podemos ser libres. Aleluya, porque el reino de Dios está dentro de nosotros, el reino de Dios está dentro de mí. A donde yo voy, en cualquier parte que esté de este mundo, el reino de Dios está dentro de mí. Gloria a Dios, porque puso su ley en mi mente y la escribió en mi corazón y yo lo obedezco. Aleluya, gloria a Dios. Pasemos al versículo, gloria a Dios, miremos el versículo 37 ahí mismo. Está hablando de la palabra de Dios. Estoy saltando aquí porque hay mucho que profundizar en esto, así que saltemos, porque aquí les dice el Señor, sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Los religiosos andan buscando para matarlo, y lograron su objetivo, lo mataron, pero dicen, voy a resucitar, porque imagínense, ¿quién puede matar a Dios? Resucitó. Los religiosos es que andan buscando que para matarlo, porque vino a dañarle su negocio de su diezmo, supuestamente su diezmo, lo que dedican estos religiosos hoy en día, el diezmo. Procuran matarme porque mi palabra,
aleluya, gloria a Dios, no haya cabida en ustedes. No haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca de mi padre y ustedes hacen lo que han oído acerca de su padre. Él dije que el padre de él era el diablo. El diablo, esos que dedican al lucro hoy en día, todo eso que dedican a buscar la plata. En el reino de Dios tú no puedes por la plata. Versículo 43, sigamos saltando ahí. Gloria a Dios. Aquí hay mucha tela que cortar, hermanos y hermanas. Les dice a ustedes, les dice a esos religiosos, aún hoy en día, que no han entendido tampoco, aleluya, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Si lo hubieran entendido, ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando. No se puede invalidar la palabra con todo este poco de religiones que tenemos hoy en día y nos hemos inventado. Tenemos que arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, tampoco hay reino. Para entrar en el reino tiene que arrepentirnos, vaciarnos, cambiar de mente, actitud, todas esas pocas cosas religiosas que estamos practicando hoy en día y creemos que vamos a entrar en el reino de Dios, nuestra experiencia ahora aquí en la tierra. No hay reino. Por eso le dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. No pueden escuchar la palabra, ¿por qué? Porque la han invalidado. Y si invalidamos la palabra de Dios, hermano, estamos perdidos. Eso es lo que está aconteciendo hoy en día. Estamos perdidos porque todo lo que nos hemos inventado es puras religiones. Y queremos que Dios apruebe esa poca tontería, ignorancia que estamos haciendo hoy en día. Por eso tiene que venir un arrepentimiento genuino del corazón. Hombres y mujeres que se levanten a predicar esta palabra de Dios. A predicar la palabra del reino. Ese es el único mensaje que hay. El único mensaje que hay es predicar el reino. Y entonces viene el fin. ¿No hay reino? No hay arrepentimiento, no hay reino. Gloria a Dios. Pasemos aquí al 51 también. Ahí tenemos unos segunditos. Aleluya. Dice, de cierto, les digo que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte jamás. Nunca verá muerte jamás. Por eso vino a darnos vida eterna. Ahora ya salimos de esta concha, esto nomás es una concha que estamos aquí, vamos de paso nomás, y vamos a salir de esta concha porque ya nos tiene un cuerpo glorioso preparado, aleluya. Eso es lo único que vamos es de paso. Dice que nunca verá muerte jamás. El que guarda su palabra nunca verá muerte jamás. Versículo 52, sigamos saltando aquí. Gloria a Dios. Esto es tremendo, esto es tremendo. Y le dijeron los judíos, ahora sabemos que tienes un demonio. Ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Él es el rey, Él es Dios, Él es el dueño de todo, que tenía demonio, hermano, porque su palabra no habría cabida en ellos. Tremendo, hermanos, hermanos. Vamos a pararla aquí, vamos a seguir profundizando sobre el otro mensaje, esta poderosa palabra de Dios, la palabra del reino, para que todos nosotros tomemos conciencia y volvamos a la fuente, volvamos a nuestro Padre, que se nos ha abierto las puertas, nos ha invitado a llamarnos a ser parte de su reino y de su gloria, lo que esto se trata, el reino de Dios, la única solución, respuesta alternativa que tenemos. Si no buscamos el reino, hermano, dice buscar primeramente mi reino y mi justicia. Si no hay reino, no hay nada, hermano. Y antes del reino tiene que haber un arrepentimiento de todos estos religiosos, que se arrepientan para que obtengan este reino y entren en su experiencia, que el reino de Dios está aquí en la tierra ahora. Vivo, ahora está el reino de Dios aquí en la tierra. Y es para todos nosotros. Así que lo dejamos con esta palabra del reino. Que la disfruten.